Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando referente al realismo. Primero que nada, para entender este podcast debemos saber que el realismo es una corriente literaria, la cual supuso una ruptura con el romanticismo. El realismo tuvo dos corrientes, una conservadora y la otra progresista. Entendiendo esto, hablaremos de Henry James, el cual fue un escritor, crítico literario estadounidense, el cual fue nacionalizado británico. También debemos saber que Henry era hermano del filósofo y fisiológico William James. Henry estudió en Nueva York, Londres, París y Ginebra, y en 1875 se estableció en Inglaterra. A los 20 años comenzó a publicar cuentos y artículos en revistas de su país. Henry tuvo aproximadamente 1320 títulos, entre estos uno que se llama La Copa Dorada. Esta novela fue publicada en el año 1904. Esta narra la historia de un millonario norteamericano y su hija Maggie. Esta obra fue una de las últimas escritas por Henry James antes de su muerte. También, entre otras, ha escrito obras como son The Turn of the Screw, la cual salió en 1898, Retrato de una dama en 1881, Las alas de la paloma en 1902, Los embajadores en 1903, Washington Square en 1880, El americano en 1877, Las bostonias en 1886, entre otros. Estas obras se consideraban una de las más importantes para la historia de Henry James. Henry falleció el 28 de febrero en 1916. La causa de su muerte fue por un accidente cerebrovascular. Al año siguiente de su muerte, Estados Unidos se unió a la Entente en contra del Imperio Alemán y sus aliados. Debemos tener en cuenta que sus novelas y relatos están basados en la técnica del punto de vista. Un dato demasiado importante a tener en cuenta es que Henry pasó demasiado tiempo en Europa Occidental, donde vivió en París, Francia y luego en Londres. Sus obras están basadas frecuentemente en la yuxtaposición de personajes del viejo mundo, artístico, corruptor y seductor, y el nuevo mundo, donde la gente es a menudo sincera, abierta, si bien sus matices y variaciones son múltiples. En sus obras prefiere el drama interno y fisiológico, y es un tema habitual suyo la alienación. Sus primeros trabajos son considerados realistas, pero de hecho, durante su larga carrera literaria mantuvo un gran interés en variedad de movimientos artísticos. La vida privada de Henry James. Alrededor de todo el mundo se decía que James no conseguía demasiado dinero por sus libros, así haya escrito demasiados. Sin embargo, se condeaba con las clases ricas, aunque no era realmente uno de ellos. James había crecido en una familia pudiente y podía observarlos de cerca y comprender sus problemas. Afirmó una vez que alguna de las mejores ideas para sus historias lo obtuvo frecuentando este tipo de reuniones, así como la de la Copa Dorada. Su sexualidad era indefinida y sus gustos e intereses eran de acuerdo con los niveles predominantes de la sociedad victoriana, en parte femeninos. Se ha afirmado que el ser un sujeto ajeno a la sociedad en que vivían le ayudó en el detallado análisis fisiológico de las situaciones. Una de las características más destacables de su obra literaria, nunca fue un miembro en su totalidad de ningún grupo. Además de su obra ficción, James ha sido uno de los críticos literarios más importantes en la historia de la novela. En su mítico ensayo El arte de la novela, se manifestó en contra de las rígidas prescripciones sobre las elecciones por parte del novelista y método de tratamiento de la obra. Mantuvo que solo la mayor libertad posible en cuanto a contenidos y métodos podría llegar a asegurar la continuidad habitual de la prosa y ficción. Esto es lo que hemos encontrado de Henry James referente al realismo. Muchas gracias y espero pasen un buen día los que vayan a escuchar este podcast.